Pues sí, ¿no? La gente está con muchas ganas después de todo el parón que hemos tenido de mes y una semana. Y bueno, hemos estado intentando trabajar de cara a los últimos tres partidos y muy contento de la intensidad que han tenido en defensa y bueno, todo lo que se ha estado trabajando durante estas semanas, pues al final ha salido en el campo. Además el partido se ha puesto de cara, ¿no? Porque prácticamente ya para el minuto 5 ibas ya con dos ensayos y bueno, luego el equipo también antes de terminarse el primer tiempo se veía con una ventaja de 35 que ya dejaba el partido bastante encarrilado. Pues sí, ¿no? Luego del partido también lo que me ha gustado es al tener un árbitro de nivel y esto, pues se ha visto también que hay mucha más continuidad en el juego y bueno, eso nos ha favorecido también, ¿no? Y bueno, hemos podido aprovechar todas las situaciones que teníamos en ventaja para puntuar y bueno, ahí es lo que se ha visto el marcador. En cuanto al equipo también, bueno, el segundo tiempo y visto cómo estaba el partido, te ha permitido también rotar bastante, has podido utilizar todos los jugadores que tenías en convocatoria. Sí, bueno, al final lo que intentamos es que todas vayan sumando minutos y que vayan cogiendo experiencia porque al final hace falta todas las jugadoras para todos los partidos que nos quedan, ¿no? Y hay que rodar. Después, como te he dicho, el parón que hemos tenido, pues es importante que se puedan solucionar los partidos y que todas puedan trabajar y sumar minutos en estos partidos que dan el nivel. Estos los resultados, esto se queda un mano a mano hecho Barcelona. Pues sí, ¿no? Visto lo visto, ya desde un principio, tanto yo como Javi sabíamos que el Barça venía muy fuerte y creo que va a ser la final. Esperemos mantener la distancia con ellas y que la final sea aquí en Fadura. Bueno, y además de tres partidos que quedan, dos son en casa, con lo cual también partiste un poquito con esa ventaja. Sí, bueno, teóricamente ya estamos en la final porque nos quedan dos partidos, uno el de Buc la semana que viene y luego el último contra el colista, ¿no? Nos queda el viaje a Valencia, pero bueno, prácticamente con la ventaja que tenemos estamos en la final y bueno, hay que mantener esa distancia y poder traer aquí la final, jugar en casa y quitarnos ese mal sabor que nos quedó aquí contra el Barça.